forma. Dios es más grande, más grande. No. Llegamos al Evangelio de Marcos en el capítulo 3, el verso 1, a otro episodio que nos narra el evangelista Marcos, donde apreciamos la fe. Capítulo 3, verso 1. Leo para el beneficio de todos. En otra ocasión, Jesús entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. La nueva versión dice paralizada, la hermosa Reina Valera dice seca. Verso 2. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: ponte de pie frente a todos. Y luego le dijo a los otros: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón, y le dijo al hombre: extiende la mano. Y él la extendió, y la mano le quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Señor, tú nos dejas en el Evangelio estos relatos tan profundos, tan densos, en esa forma en la que tú contabas las historias, en esa forma en la que tú vivías estos dramas humanos de la fe. Por favor, ayúdanos a entender hoy el costo de la fe, a lo que hay que renunciar y dejar para creer. Ayúdanos a extender la mano, a extenderla bien, a extender la mano que es y a extenderla al frente. Ayúdanos, bendito Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para muchos la fe hoy en día es solo recibir pasivamente, sin tener que hacer nada, ni siquiera extender la mano. En estos días en el Evangelio de Marcos estamos aprendiendo que la fe cuesta, que la fe duele, que la fe nos implica a todos renuncias, dejar, perder y arriesgar. Y que tú tienes que responder la pregunta: ¿qué estás dispuesto a dejar por la fe? Spurgeon, en su hermoso y famoso libro, que se puede leer también gratuito por internet, Todo de Gracia, pone este ejemplo de la fe. Está el edificio en llamas y está dibujando los edificios de 2 y 3 plantas en Londres de la época victoriana, siglo XIX. El edificio se incendia desde la parte baja, la persona está en el segundo o tercer piso y los bomberos desde abajo le están gritando: tírese. El ambiente está lleno de nubes de humo. Él no ve nada, solo escucha la voz. Los bomberos lo ven a él y sabe dónde está, pero
él no ve los bomberos. Y los bomberos le dicen repetidamente a gritos, tírese. Él no tiene que hacer nada, solo tiene que tirarse para caer sobre esa lona que ya parece que no se usa mucho, pero que se usaba mucho por parte de los bomberos. La prueba caía en esa lona y salvaba su vida. La fe, que responde a un llamado de la palabra de Dios, pero que lo arriesga todo. ¿Tenía que hacer algo la persona en medio del incendio? No. Pero tenía que arriesgarlo todo, se tenía que lanzar. Algunos confunden el evangelio de la gracia y dicen, es por fe para que sea por gracia. Entonces, si es el evangelio de la gracia, no debes hacer algo. Pero nosotros estamos afirmando que sí, para creer hemos de enfrentar muchos dolores y estar dispuestos a perder y a dejar. Estamos diciendo que la salvación y la santificación no cuestan nada, son por gracia. Pero hay que lanzarse del edificio en llamas. Hay que arriesgarlo a todo. No puedes quedarte en el edificio y lanzarte al mismo tiempo. Para creer, hay que dejar, hay que soltar, hay que lanzarse. Por eso decimos, ¿cómo duele creer? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe en nuestros días se describe como solo un recibir pasivo. Métase a la institución que es. Reciba la oración del pastor que es. Declare las palabras que es. Y aquí en el Evangelio de Marcos estamos aprendiendo que la fe implica extender la mano enferma, la mano al frente, rompiendo con nuestro miedo a la exposición y enfrentándonos a la posibilidad del rechazo. Los expertos en el Evangelio de Marcos dicen que las dos grandes características del Evangelio de Marcos es la creciente popularidad de Jesús. Y ustedes lo pueden constatar en la lectura de este precioso Evangelio. Cada vez más gente sigue a Jesús. Se lanzan sobre Jesús. Casi como que quisieran devorar la gracia que hay en él. Se hace famoso Jesús. Y Jesús le huye a esa fama y a esa popularidad. Primera marca de Marcos es la creciente popularidad de Jesús. Los expertos en Marcos dicen que la segunda característica del Evangelio es el camino al martirio. Que así como crece la fama de Jesús, crece el rechazo de Jesús. Y así mismo como hay quienes empiezan a seguirlo y a querer tocarlo cada vez más, hay quienes cada vez más quieren eliminarlo. Y que esas dos características se presentan en el Evangelio de Marcos como manual de discipulado, que nos enseña que este asunto de venir a Jesús es una cosa magnética, pero que esta misma fe que un día se nos apareció y no podemos vivir sin ella, la fe en nuestro Señor Jesucristo, es una fe que nos mete en problemas. Y que el manual de discipulado, que es el Evangelio de Marcos, está preparado para que tú y yo estemos dispuestos cada día a romper más, a entregar más, a sufrir más y a dar más nuestra vida por Él. Por eso el pasaje que nos trae hoy el Evangelio es la fe que extiende la mano. 3 manos se extienden en este pasaje.
se las comparto. Se extienden manos para acusar a Jesús. Se extiende la mano para obedecer y buscar la sanidad de Jesús. Y se extienden las manos de Jesús para salvar. Las primeras manos que se extienden son las de los fariseos. El texto nos deja claro quiénes son al final. Esos famosos fariseos. Esos fariseos también extienden una mano de fe. Ellos extienden la mano contra Jesús porque creen que Jesús no es. Es la fe contra la fe. Esto filosóficamente es tan profundo e iluminador que yo no alcanzo a captarlo. Dice el verso 2 que ellos creían que Jesús lo podía sanar. Precisamente estaban ahí creyendo que Jesús lo podía sanar. Y estaban deseando que Jesús lo sanara. Porque cuando Jesús lo sanara, ellos extenderían su mano para acusar y decir: no ven, no es. Porque sana en sábado. La fe contra la fe. Por eso es tan picante la declaración. Cuando en las discusiones que he tenido con ateos, discusiones amistosas, porque tengo amigos ateos, yo les digo: usted tiene más fe que yo. No me venga a hablar de neutralidad. No me venga a hablar de objetividad científica. Porque la ciencia nos obliga a la fe muchísimo más que las mismas sagradas escrituras. ¿Estuvo usted allí cuando ocurrió el Big Bang y se desarrollaron de monos a hombres y demás? Usted no estuvo ahí. Usted tiene que creer un libro escrito por un científico que, entre otras cosas, cada tiempo cambia. Y pasa simpáticamente de ser 80,000 millones de años a ser 800,000 millones de años. Qué pequeña diferencia, ¿no? Y nosotros seguimos siendo convocados a que creamos en lo que esos señores han investigado e, iluminados por la ciencia, logran conjeturar. ¿Tú, ateo, crees que Dios no existe? ¿Qué es más fácil, pregunto yo? ¿Qué es más fácil, pregunto yo? ¿Ver la belleza de una flor, como en la hermosa canción del trío Mar del Plata, frente a una flor? Yo me detuve a ver un día. Y en la belleza de esa flor, empezar a creer, porque es un acto de fe, que eso se formó por el tiempo y el azar. ¿Qué es más fácil creer? Que existe un ser que, aunque yo no lo conozca totalmente y no me responda a todas las preguntas que yo tengo, un ser capaz de tal maravilla estética, biológica, científica. Por eso, cuando yo llego a mi casa y encuentro una comida puesta sobre la mesa y no hay nadie que me dé explicaciones, yo no me hago la pregunta: ¿cuántos años se demoraría este sancocho en producirse a sí mismo? Yo me hago la pregunta: ¿quién me hizo esta comidita? O usted, dama, llega y encuentra una flor sobre la cama o sobre la mesa de noche. Y su primera pregunta no es: ¿cuántos años demoraría esta flor en formarse de la nada? No. ¿Quién? ¿Fue mi esposo? ¿Fue mi mamá? ¿Fue mi hijo? ¿Fue mi hermana? ¿Quién? Estos señores vivían eso, de la fe contra la fe, que yo no alcanzo a entender. Una fe obtusa y tonta,
a ver qué están diciendo para contradecir. Vivían detrás de Jesucristo para tratar de demostrar que Jesucristo no era, porque ellos estaban convencidos que no. Les era más fácil desgastarse tratando de demostrar que no, que sencillamente abrirse a la posibilidad de que sí. 3 cosas pierde la fe contra la fe. La fe que extiende la mano para acusar y señalar. Primero, pierde el contacto con la verdad. ¿Qué es más cercano a la verdad? La evidencia contundente para que crean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, que traducido en términos hebreos es Mesías. Te digo, levántate y anda. Y el paralítico recoge la camilla y anda. La fe contra la fe, cuando extiende la mano en contra de nuestro Señor, pierde el contacto con la verdad, con la posibilidad de que la evidencia me lleve a algo que no podría demostrar de otra manera, algo que todavía no sé, a la verdad que hace libres a los hombres, a la posibilidad de un saber mayor por la revelación de Dios en la persona de Jesús. La mano que se extiende para acusar pierde la posibilidad de la voz. El verso 4, de manera preciosa, descrita así, precisa, sin mayores descripciones como lo hace Marcos, verso 4. Y estos permanecían callados. Silencio. Está Jesús ahí, dándoles evidencias del amor de Dios, y ellos prefieren permanecer callados. Hay silencios tercos. Hay silencios que no muestran otra cosa que la dureza de corazón. Finalmente, esa fe, porque también es fe, que se levanta para extender la mano en contra de Jesucristo y decir, no es así, no es Él, pierde la posibilidad de la convivencia. El verso 6 nos describe que ellos comienzan el plan para eliminar al otro. Quisiera explorar más este elemento porque tiene mucho para decirnos a nosotros en Colombia. Cuando pensamos que la solución es que el otro sea eliminado, estamos perdiendo la posibilidad de que la presencia del otro me ayude a cambiar. Cada ser humano que Dios ha traído a tu vida, especialmente esos muy difíciles, en nuestra familia o en nuestro trabajo, son la posibilidad de la convivencia, de que al vivir con otros, Dios transforme mi carácter y mi corazón. Y eso tiene connotaciones para nosotros con respecto a los guerrilleros en Colombia, con respecto a los homosexuales en Colombia. La solución no es que sean eliminados. La solución es que nosotros aprendamos a convivir, aun con las diferencias de opinión. La mano que se extiende para acusar a Jesús es la mano que pierde la posibilidad de la convivencia. Ellos pensaban que la solución era eliminar a Jesús y estaban eliminándose a ellos mismos, porque estaban eliminando al autor de la vida, aquel quien puede transformarlo. ¿Es tu fe así? ¿Eres tú de esas personas que vienen a la iglesia nada más a ver qué hay para contradecir? ¿Eres tú de esos que están en los diálogos familiares nada más callando para ver en qué se equivocan y qué dicen mal y si recuerdan aquella cosa por la cual estás resentido?
¿Eres tú de los que extiende la mano no para buscar la ayuda, sino para acusar? Y hermanos y hermanas, en la iglesia cristiana existen tales sujetos que su silencio en la sinagoga del Señor no es más para ver en qué se equivocan. Cuidado, porque la lectura del Evangelio hoy nos invita a ver otro hombre que extiende la mano. El perfil de este hombre, enfermo, deshabilitado, es un hombre que va a la sinagoga, resignado. Él no iba a la sinagoga para buscar sanidad. Él ya se había acostumbrado a su mano seca. No era un asunto de vida o muerte, pero un asunto de profunda vergüenza para un hombre de esa época. Los hombres de la época eran hermosos por las manos. Podría ser tan feo en su rostro como quisiera, pero que tuviera músculos en las manos, fuerza en los hombros, para trabajar, para sostener una familia. Las mujeres, cuando buscaban a un hombre hermoso, lo buscaban por los hombros y las manos. Pero este tenía la mano seca. Se había resignado, no sabemos con qué clase de resignación, porque hay resignaciones de amargura, y hay resignaciones estoicas de quien cree que algún propósito tendrá Dios con tener una parte de mi vida paralizada. Lo que sabemos es que iba a la sinagoga y que quizás en la sinagoga era famoso, con esa fama que no le gusta a los deshabilitados. ¿Cómo es que se llama esa señora? La gordita. ¿Cómo es que se llama? No, yo sé, sí, la gordita. El Señor es sí el que va a la iglesia, el mochito. El muchacho, sí, es que va a la iglesia, que tiene una mancha en la cara muy fea, sí, él era famoso. Y cuando los fariseos llegaron a la sinagoga, vieron, esta es la persona que Jesús va a tocar. Porque Jesús, al primero que mira, es al paralizado. Y todos tenemos algo en nuestra vida paralizado. Hay alguna parte de nuestra existencia que siempre está paralizada. Pero para este hombre era visible, él no la podía negar. Todo el mundo lo veía y lo conocían por eso. Así que ese día él se hizo atrás. Él no se sentaba al frente. Porque al frente de la sinagoga se sentaban los que tenían algo que exhibir. Ropa nueva, cuerpos hermosos, elocuencia, grandes ofrendas, mucho liderazgo. Jamás se sentaría al frente un hombre con una mano paralizada. Ese hombre había llegado a amar su anonimato. Qué bueno es uno llegar a la iglesia y que nadie lo mire. Para él era así. Qué bueno poder mirar a los demás desde atrás, pero que no me miren a mí. Me avergüenzo de mi cuerpo. Y ese hombre tiene que escuchar la palabra de Jesús. Y una marca de este evangelio es que es la palabra de Jesús la que viene y dispara la fe. Ustedes lo notarán en todos los relatos. Hay algo que Jesús dice o pide que se haga antes
de que se vea el efecto de la gracia de Dios. Pero qué palabra, por favor, qué palabra. A una persona que por su parálisis no quiere que lo pongan al frente y lo exhiban, Jesús le dice, primero que todo, sin advertirle para qué. Él no le dijo que lo iba a sanar. El ambiente hormigueaba de la atención de unos fariseos que estaban extendiendo su mano para acusar a Jesús y que venían de una pelea de días y de semanas con Jesús, y se sentía en ese ambiente opaco y denso de la tensión y el conflicto. Y Jesús le dice, ponte al frente. No le dijo para qué. Y él tenía en los costos de la fe que renunciar a su anonimato y venir al frente. Yo soy una persona que me gusta estar al frente. Hay mucho orgullo en eso. Pero conozco muchas personas que para nada les gusta estar al frente. Este hombre era de esos. Por su condición, por su persona, por su historia. Póngame detrás de bambalinas, yo no quiero estar al frente. Y la voz de la palabra de Dios le dice, ponte al frente. Como los hermanos que este próximo miércoles se van a bautizar. El día que yo me bauticé, yo era un jovencito de 13 años, yo oraba que los bautismos se cancelaran, que lloviera, que el pastor que me iba a bautizar se enfermara, porque esa era una época donde yo habitaba mucho mi timidez, que la tengo, y no quería estar al frente. Él tiene que ponerse al frente, mover su cuerpo al frente. Y la voz le dice, extiende la mano. Aquí hay un detalle curioso en este pasaje del Evangelio que el estudio bíblico lo va dejando ver. El detenerse y meditar en la Escritura. Jesús no le dijo cuál mano. Extiende la mano. Le pudo haber extendido la mano sana. Le iba a dar la mano, iba a bendecirlo, iba a darle una bendición en su mano sana. Extiende la mano. De alguna manera la voz de Jesús conecta con la compasión profunda de Dios. Y sabemos que cuando Dios habla, así sea muy doloroso y difícil, lo que dice es por nuestro bien. Y este es el mayor acto de fe. Extiende la mano enferma al frente. ¿Qué mano le extiendes tú al Señor? ¿Qué mano le extiendes tú al Señor? A mí me encanta extenderle al Señor mi mano sana. Esa talentosa, esa musculosa, esa que los demás admiran, esa que me dará la sensación de yo también hice algo, esa que me da la sensación de premio, la mano que ofrenda y es bendecida. El hombre descubre en su fe, que apenas se forma en la exposición, que la mano que debe extender es la enferma. Pero ¿qué pasa cuando extiende la mano? Viene el milagro del Señor. Y sí, el texto describe un milagro físico. Pero este es Jesús, que tiene un amor y una compasión especial para nuestras disabilidades, para nuestras parálisis, y que invita a extender la mano.
y viene la obra poderosa del Señor. Y yo quiero decirte con todo el cariño del que yo sea capaz, extiende tu mano enferma al Señor. Porque es el evangelio de las buenas obras que hace extender la mano que ofrenda y que reclama la bendición. Y es el evangelio de la gracia, el que nos hace extender nuestro dolor, nuestra vergüenza, nuestra impotencia, nuestro miedo, nuestra derrota moral permanente, nuestra incapacidad, nuestra pobreza. Extiéndele tu mano al Señor. Pero al extender la mano, el hombre vota por Jesús. Al extender la mano, se hizo parte de un conflicto universal, del conflicto contra otras manos. Al extender la mano y ser sano, fue vinculado al partido de Jesús. ¿Y ustedes creen que si en el leño verde se hizo esto, que inmediatamente planearon matarlo, debería el discípulo que lee este evangelio esperar algo diferente? El paralítico extiende la mano, es sanado y su fe lo vincula. Toma una posición, porque creer en Jesucristo es tomar partido. A mí me sorprende que cuando le digo a los muchachos en este debate sobre el fútbol, ustedes podrán saber por mi camisa de qué equipo yo soy aficionado. Y le digo a los muchachos de la iglesia para activar un poco el humor. Y uno, ¿por qué no puede ser hincha del Nacional y del Medellín? No, eso es imposible. Imposible de los imposibles. Se podrán tener dos mamás. Se podrán tener dos carreras profesionales. Hasta los jóvenes hablan de tener dos novias, pero no dos equipos de sus lealtades. Y amar al uno significará odiar al otro. Y yo le digo, ¿y por qué? ¿Por qué no podemos apoyar al verde esta semana y desear con todo el corazón que gane la Copa América? No, me decía un niño ayer, yo no quiero que gane el verde. Y ¿por qué no? Pues que si no está jugando contra el otro equipo, pues que gane, porque eso le ayudará a todos los jugadores nacionales y ayudará a este gremio que tiene mucha importancia en la vida nacional. Entre otras cosas, un estudio dijo que el 92% de la población es afectada por el fútbol en Colombia. El mayor elemento de influencia social hoy en día en Colombia es el fútbol. Cierro paréntesis. Y le decía yo, pero ¿y por qué no puede apoyar? Pues apoyemos al verde. Qué tan bueno que un equipo de la ciudad gane. Eso ayuda a los nuevos jugadores. Viene una economía para la ciudad. ¿Por qué no? Muy bueno que un equipo de la ciudad. No. Pero hay tantos que pueden creer en Jesucristo. Y eso significa que pueden creer en otras cosas, pueden vincularse a otras cosas, que la lealtad a Jesucristo no es exclusiva y excluyente. Sencillamente una ayudita más, una cosita más para nuestra alma en este siglo XXI, que es el siglo de la religión. El hombre se vincula y al vincularse consigue nuevos enemigos. Dos manos. Hasta ahora unas manos para acusar, otra mano para obedecer la palabra, para exponerse al toque de Jesús,
para vincularse y tomar partido. Pero hay otras manos en nuestro texto que no son tan visibles. El relato es compuesto con una intención muy puntual. Notar que lo mejor que Jesús podría haber hecho era no meterse en problemas. Usted se puede imaginar a los discípulos en la sinagoga diciendo: Jesús, no la vas a embarrar. Espérate que se termine el culto. Y si quieres sanarlo, allá afuera. Pero aquí no. Estos señores están esperando que tú hagas eso. Porque tú haces eso y Porque la animadversión hacia Jesús viene creciendo. Y cuando los fariseos están mirándolo a ver si va a hacer, vamos a ver si lo hace otra vez. Así como dicen las mamás cuando nos van a disciplinar, vamos a ver si es capaz de hacer. Ellos sabían que era capaz, pero vamos a ver si es capaz de hacerlo y aquí y en sábado. El texto está escrito con ese sabor. Y Jesús decide hacerlo. Jesús decide poner el cuello en la guillotina de la ira de los fariseos, sabiendo que se la tenían montada y que si lo hacían, eso era firmar su propia sentencia de muerte, como así lo fue. Pero Jesús decidió hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque más allá de todos esos conflictos teológicos y religiosos que había, él amaba a ese hombre. Y aunque él no esperara ya esa sanidad, él quería sanarlo. Y porque sobre esa voluntad soberana de gracia de Dios, nada puede contra el amor de Dios. Unos años más tarde, este hombre, que ya vivía extendiendo sus dos manos libre de su enfermedad, vio a Jesús, que en la cruz extendió sus manos para que lo crucificara. Y se acordó, es que a Jesús le gusta extender la mano para sanar, para alcanzar, para amar. A él no le preocupa si otros extienden su mano contra él, pero a él le gusta extender la mano. Y supo este sabor a evangelio que tienen todos los relatos de la Biblia. Había otra mano que se extendía por él, que estuvo dispuesto a dar su vida para que esa sanidad se efectuara y para que la fe llegara a esa vida. Para que la fe, que no solo nos puede liberar de parálisis, pero para la fe que nos libra de la parálisis de nuestro pecado, de nuestra condenación, y que nos lleva a la gracia de Dios y a poder vivir y ser hijos de Dios. Las manos que se extendieron de nuestro Señor Jesucristo para ser crucificadas en la cruz son las manos que hacen posible que otras manos se extiendan. Son dos manos. Y son dos manos porque dividen el mundo en dos. Porque ante Jesucristo es imposible ser neutral. Ante Jesucristo terminarás extendiendo tu mano para acusarlo y decir, no es porque hay niños sufriendo en África, no es porque yo sufrí, no es porque no me responde todas las preguntas filosóficas. Pero habrá otras manos que se extienden para decir, ayúdame Jesús de Nazaret. Muchas cosas que yo no entiendo. Ayúdame. Porque tú diste tu vida para poder decir con el profeta Isaías, por sus llagas somos curados. Curados en el cuerpo, curados en el alma. Esta mañana concluimos nuestra palabra con la Santa Comunión y mientras el equipo viene para ayudarnos a ministrar, orábamos esta mañana en un grupo precioso de oración que hacemos todos los domingos
a las 8 de la mañana y al que todos ustedes están invitados. Acompáñenos siquiera una vecesita de cuando en vez, mucho mejor todos los domingos. Unos hermanos ahí fieles, preciosos, que acompañan la oración para preparar la mañana para el Señor. Enamóranos de ti, Señor. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir.